Cuequeramombago, y me decía la gente, qué romántico que estás. Y no era que yo estaba romántico, sino compartía un libro que es muy bueno, y queríamos también contar este fantástico trabajo de un joven del distrito de Natalio, nacido en Yatutabel. Es así. Freddy Eduardo Gómez, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Freddy, tocayo, a tu operador y a la amable audiencia. Un gusto para mí poder estar aquí compartiendo contigo y para poder charlar un poco sobre el libro. Suelo seguirte en las redes sociales, y cuando vi tu libro, cuando se trata de jóvenes talentosos y buscan la forma de ganar su espacio, a mí me pone en realidad muy contento, porque eso es lo que nos falta, el apoyarnos. Como joven, yo te felicito, estoy orgulloso de tu trabajo en realidad, y más orgulloso me puse cuando te he visto que estuviste en la Junta Departamental, te declararon tu libro de interés departamental. ¿Es así? Asimismo, en estos días era que me hicieron ese reconocimiento en la Junta Departamental. He lanzado el libro en julio pasado el 5, y esa misma noche me escribió la concejala Mirta González de San Rafael, y me dijo, voy a ver la forma de que se te haga un reconocimiento allá en la Junta Departamental. Y entonces fue así que ella propuso ahí en un lunes en la Junta para que se estudie, y dijo, ellos manejan el término ahí de sobre tabla, ¿verdad? Sí. Entonces dijeron que en esa plena sesión, por mayoría de votos, ya aceptaron tal petición, emocionada por la concejala Lilian de Cron de Natalio. Y entonces llegamos a la fecha y me dieron ese reconocimiento hace 15 días por ahí. ¿Qué se siente que te reconozcan así este trabajo, Freddy? La verdad que me sentí muy contento, muy orgulloso, me sentí muy mimado, porque es el primer libro que estoy lanzando y ya me premian de esa manera. Realmente me motiva bastante y me da ánimo de seguir escribiendo, ¿verdad? Porque uno cuando escribe sus sentimientos se siente inseguro, no sabe si le va a gustar a la gente, porque es algo muy íntimo, ¿verdad? Cuando vos expresas cosas sentimentales y la gente lo primero que dice, eso te pasó a vos, ¿verdad? Pero en realidad un poeta escribe porque le inspira algo o a alguien, no solamente le pasa eso, sino que puede que me haya contado un amigo, o puedo yo contar tu experiencia con tu novia, por ejemplo, y puedo yo plasmar a través de un escrito eso. No solamente lo que escribe un poeta es lo que le pasa. Pero cuando yo leo tu libro, la gente me dice que yo lo estoy diciendo, entonces yo digo, ¿lo escribiste de tu experiencia propia o no? No, en realidad O en parte sí. en nadie en particular me inspira. Así, en base a la experiencia que me contaban mis amigos, más o menos hice un resumen y siempre notaba que era como un ciclo. Le dejaba a su novia, sufría y estaba en la etapa del desamor. Entonces me di cuenta que a todos nos pasa eso. Y se repite. Y se repite. ¿Y cómo te nació la idea de hacer este libro? Y siempre me gustó escribir. Mi finado padre siempre me inculcaba todo lo relacionado al arte, la escritura, y siempre me leía así los versos de Emiliano. Y cuando tenía 9 años me enseñó cómo componer un acróstico, por ejemplo. Empecé con papara, P-A, y empecé a formular así mis primeros versos. Y le gustó y me animó. Y siempre me gustó en temas de colegio, siempre escribía versos así, pero uno es tímido para expresar lo que siente, ¿verdad? Entonces, ahora con el transcurso del tiempo, he visto que muchos jóvenes también se animan, tanto nacional como internacional, y me animé también. Dice, por ejemplo, acá, hoy brillan mis heridas, las amo porque tú las causaste. ¿Viste cuando le querés tanto a una persona, después de superar eso, uno empieza a pensar de vuelta y siempre recuerda los bellos momentos? Pero en este caso dice que ese sufrimiento que tuvo le gusta porque era la persona a quien la quería. Exacto. Me dijiste que ya tenías todo hecho esto, el escrito, en el 2010. Sí, hace 10 años aproximadamente que escribí. Fue una noche de julio, me acuerdo, una noche lluviosa, y empecé a escribir y compartí así mi grupo de WhatsApp, donde estaban mis amigos, los principales protagonistas, digamos. Y
le gustaba. Y me decían, bueno, ahora inspirate en mí, poner la parte donde tal cosa. Y empezaba a escribir y ponía así, hasta que llegué a pulir el borrador, pero nunca tuve la posibilidad de lanzar porque el presupuesto era muy alto. El tema de editoriales, como 5 o 6 editoriales por ahí pregunté y siempre me pasaban dígitos de 8 ceros, por ejemplo, que era en mi condición económica imposible de poder juntar. Extraño tanto aquel paseo nocturno, tanto en verano como en invierno, en donde tus piernas largas fueron la avenida de mis veces. Y esto lo transcribe en guaraní. Lo escribías, porque yo intenté escribir, pero tipo novela, ¿verdad? Una historia de amor, pero tipo novela quería. Lo escribí hasta la mitad, ponele. Y después se me pasaron las ganas de escribir. ¿Cómo se hace en tu caso? ¿Cómo fue tu experiencia? Te animo a que siga, y que continúe y termine eso, porque es bueno. Tener iniciativa entonces. No hay otro secreto. Tener que escribirnos. Todo lo que te viene en la mente, plasmarlo. Todito, no importa si te equivocas, si escribiste mal, o si no suena bien, o suena cursi, o notas que no va a encajar, no importa. Tenés que escribir nomás. Porque después cuando uno vuelve a leer empieza la corrección, ¿no? Sí. O sea, el borrador original siempre sale así un trabajo. Exactamente. Y después, ¿cómo surgió esta idea? Porque veo que este material es muy bueno, he visto muchos libros y el material es muy bueno y es caro esto. ¿Cómo salió este libro? Bueno, yo tengo un amigo de nombre Vicente Figueredo, es de Asunción, y él se dedica a esto. Y estaba hablando con él, le conté mi experiencia, de que las malas experiencias en el sentido de que no llegaba a alcanzar el presupuesto. Y me dijo, amigo, yo te voy a ayudar a cumplir tu sueño. Yo solamente te voy a cobrar el papel y la tinta, y te voy a ayudar para que cumplas tu sueño. Y entonces en tiempo de pandemia le dije, bueno, yo voy a pasarte ese presupuesto que me pedís y vamos a trabajarle. Y empezamos a trabajar. Un mes por ahí nos duró editar, imprimir, hacer todas las tapas, completos. Y lanzamos en vivo en mi cuenta de Instagram. Y la repercusión fue bastante buena, que llamó mucho la atención porque en tiempos de pandemia lanzar el libro es, como le dije yo, no importa si nos pega o no se venda. Es parte de mi sueño y tenemos que cumplirlo. Pues yo sé bien que en esos tiempos, por ejemplo, no podíamos salir, había restricciones y entonces no se puede porque el libro se toca, ¿verdad? Y el virus se puede pasar fácilmente, entonces igual decidí y lanzamos. Yo creo que por eso es que tuvo esa repercusión que llegamos ya a nivel departamental con la premiación. Dice acá, hasta mi sombra te extraña. Te esperamos los dos. En una oportunidad conversé con un autor de un libro en otra emisora. Después de esa conversación me dijo que vendió 13 libros. Y yo me quedé tan contento de que haya vendido 13 libros. Significa que hay 13 personas que le gusta la lectura. Sí. Porque independientemente de comprar o no el libro, no todos tienen ese hábito de la lectura. Y es tan necesario que podamos, digo yo, fortalecer la lectura, principalmente en los chicos. La gente adulta tal vez, algunos que otros, lo compran. Cuando me fui a la Argentina veía así en la plaza la gente leía. Me parecía muy simpático. Sí. Pero es la cultura argentina. Acá no, acá te ven leyendo y te dice que aburrido que sos, ¿verdad? Pero ver así un joven que lanza un libro, como te decía al inicio, a mí me pone tan contento. Y por eso decidimos invitarte, porque queremos que más gente conozcan tu libro y si es posible que compren. Porque si compran tu libro se puede venir la segunda impresión, claro, la segunda edición. En la primera dijiste que 300 se imprimió. En la primera impresión un tiraje de 100 libros, pero
como que la repercusión fue tan grande, en menos de 24 horas vendimos esos 100 libros. Eso nos obligó a una segunda edición y eso en una semana otra vez vendimos todo. Y ahora llegamos a la tercera edición y con eso hasta ahí nos quedamos. ¿Y cuánto cuesta para comprarlo? 50.000 está el costo del material. Es muy bueno. Sí. Yo recomiendo a la gente, quienes quieran comprar, ¿cómo pueden hacer? ¿Cómo te pueden buscar? ¿Cómo te encuentran? En mi Facebook estoy como Freddy Eduardo Gómez y mi Instagram Freddy E. Gómez. Ahora, cuando creo que le sorprendiste a los natalienses con tu aparición en la Junta Departamental, que incluso el propio intendente Natalio te invitó y te dijeron que te van a reconocer también en el municipio. Sí, esa tarde me llamó el intendente y me dijo que también están preparando también un reconocimiento ahí a nivel distrital ya. Como que yo crecí en Natalio, y gran parte de mi infancia, de mi adolescencia estuve ahí. Y don Ramón también es un amigo mío también que me conoce, y entonces me propuso esa invitación también. ¿Sos profesor, verdad? Sí, yo soy docente de Ciencias Sociales. ¿Dónde enseñás? Estoy en Arapoto, en la localidad de Arapoto. Viajando todo, cuando había clase viajaba todos los días. Pero por cuestiones de pandemia estamos así en forma virtual. Sí. Y con relación a la falta de lectura que estabas mencionando, es cierto eso. Este es un poema. Sí. Y decidí sacarlo del libro. El siguiente libro se llama El peón, la pluma y la luna. Y entonces, para no chocar con la gente, ¿verdad? Con tantas poesías, con tantos poemas, entonces decidí apartar este poema y convertirlo en un libro para que así, como ves, sea cortito, la gente se encariñe con la lectura y sin darse cuenta, involuntariamente, en un cuestión de minutos va a terminar de leer todo un libro. Entonces va a tener ya esas ganas de leer el segundo libro o cualquier otro libro, porque uno se encariña con la lectura cuando ve algo breve, algo que le llega, algo corto. Y más o menos esa era la idea para incentivar lo que es la lectura, porque realmente nos hace falta a los paraguayos eso. Y tenés razón, Argentina es un país culturalmente diferente a lo nuestro, porque como decís vos, ellos en la plaza se sientan a leer libros y acá lastimosamente no vemos eso, y eso es lo que nos hace falta. El profesor Alcibiades González del Valle, periodista de ese color, fue mi profesor de una de las materias en la carrera de periodismo y dijo que teníamos que leer un libro por semana de este tamaño. Un libro. Yo me conseguí un libro, ponele de este tamaño, leí todo en 3 meses. Y te recomienda él, si en la primera agarrás y te da sueño, en 5 minutos dormite encima de tu libro, hacelo de vuelta mañana. Y lo volví a hacer, después ya en 2-3 días ya leía 10 minutos. Después ya había domingos que yo me levantaba a las 7, me voy, compro un diario, que jamás hacía, me siento a leer diario, luego me siento a leer mi libro. O sea, es solamente un hábito. Sí. Meterte en el chip de que la lectura es buena y te ayuda a expresarte mejor, a montones de cosas, te abre la mente la lectura. Por eso me gusta mucho tu libro y me gusta más este papel, oler este olor a libro. A libro nuevo. Sí, tiene algo especial. ¿Por qué bilingüe? Bilingüe porque en ambas idiomas, o sea, ambas lenguas, ambos idiomas son oficiales, tanto castellano y guaraní. El guaraní, el 95% de la población paraguaya hablamos. Si bien solamente de esos 5% nomás es de población indígena, lo que sucede lo contrario a Bolivia, por ejemplo. Ahí el 95% son indígenas, pero solamente el 5% habla el idioma nativo, ¿verdad? Pero acá en Paraguay no, 95% somos mestizas, digamos, ¿verdad? Pero solamente 5% somos de raza indígena, pero el 95% hablamos guaraní. Y en cualquier parte hablamos guaraní. Yo tupajaro ñeñe, yo saludar, forma parte de nuestra raza, digamos. Entonces, como que es breve el castellano, también quise traducirlo al guaraní también a modo de incentivar también la lectura en el guaraní. Y también le da opciones para el lector, si quiere leer solamente en castellano o solamente guaraní o en las dos lenguas. Dice, me gritaste que no me amabas. Qué manera de matar. Me gusta, ¿sabes por qué?
en la mañana estoy reemplazando a Margarita Maldonado, que es la encargada del programa Chocope, que era Mombago. Cuando empezamos a leer en castellano, algunos oyentes nos llaman y nos dicen, no lo entendí, la Ereba. Entonces buscamos hacer en Guiopara, porque hablar guaraní es difícil. Sí. Y yo compartía tanto en castellano como en guaraní tu libro, y me decían, a la pinta, tu ya enamorada. Hasta el operador me decía, enamoraiteico. Pero, no sé, tiene algo especial tu libro, que te quedas encantado. Cada frase que lees parece que es parte de uno mismo. Por eso te digo que escribiste en una experiencia propia. Así suena, ¿verdad? Así suena. Sí, y como te dije, en base a la experiencia, ponerle de 10 amigos por ahí. Y siempre coincidían en lo mismo. Hasta yo también, me incluyo también en eso. Por eso es lo que suena tan particular, que la gente que lee dicen, pero esto me pasó a mí. Algo hay ahí que le ocurrió, ¿verdad? Por eso es lo que le sorprende a muchas personas, como decís vos. Te lloré un Atlántico, qué manera de amar. Y dice en guaraní, Añapumí Xeresaupe, allí por los aljuetes. Suena bonito el guaraní cuando es bien hablado. Y no sé, ¿va a venir más impresiones después de esto? Sí, posiblemente va a venir la cuarta edición, porque se está vendiendo, sigue todavía la venta, y estamos hablando con mi editor, posiblemente va a venir la cuarta edición. Y con respecto al programa mañanero, mi mamá siempre te escucha y es tu admiradora, tu fan. Dice que cuando empiezo a contar ñenga, poesía para adultos, porque hay poesía para adultos, hay por ejemplo cuentos para adultos traigo. Sí. Y cuando dejo de pasar me reclama. Entonces, ¿cómo se llama tu mamá? Marciana Benítez. Doña Marciana, gracias por escucharnos siempre. Leo esta parte. ¿Le enseñé la tapa de quién es? ¿Cómo nació esta tapa? El dibujo lo hice yo. Porque también dibujas. Sí, también dibujo. Pero la edición lo hizo la editora ya, lo hicieron ahí. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno, decía Baltasar Gracián, y aprovechando tal aseveración, les confieso que el joven poeta Freddy Eduardo Gómez cumple con esta premisa y demuestra que es capaz de confrontarse con la lengua para escribir de modo breve y poético. Puedo asegurar que en sus versos palpita el tan fugaz y efímero instante poético, esa cosa alada y ligera, a decir de Platón. Su primer poemario, Amor que mata, es bilingüe, castellano-guaraní, lo que le confiere aún más valor. Lo decidió publicar así en homenaje a los que saben deleitar solamente en guaraní o en ambas lenguas. Él escribió pensando en nosotros, aceptemos su invitación y seamos sus lectores. Mauro Lugo. ¿Quién es Mauro Lugo? Mauro Lugo es un escritor de Asunción, seguramente la vas a conocer. Profesor de guaraní, también amigo de Alcibiades, eso también. ¿Y qué se siente que Mauro se exprese de esta manera de tu trabajo? ¿Cómo? ¿Qué se siente escuchar o ver que Mauro Lugo se expresa de esta manera de tu trabajo? Realmente me sentí muy orgulloso, muy contento, porque yo la admiraba a él desde mi taller. Siempre veía así, él hace la contraportada de los libros y siempre un Mauro Lugo ahí abajo. Y entonces fue así que me comuniqué con él y le pregunté si podía también aparecer ahí su sello para honrarme con su firma, ¿verdad? Y me dijo, sí, pasame a tu borrador, sin problema, me dijo. Y leyó, y apenas leyó todo y me llamó. Me dijo, oye, puro poner usted ven, va a saber ahí un buicumi. Hoy que ven ni acuabe. Y me encantó, me dijo, y la parte guaraní me ayudó a pulir. Porque él me enseñó que si en el castellano vos escribís 2 renglones, también al traducir tiene que tener 2 renglones. Y yo, por ejemplo, traducía y el guaraní es largo, y a veces pasaba. Entonces esa parte él me ayudó a ajustar. Pero cuando empezaste a escribir, ¿ya lo hiciste bilingüe? Sí, ya lo hice bilingüe. Y
él me ayudó, Mauro Lugo me ayudó a pulir bien la parte de guaraní. Por ahí si alguien quiere comprar este libro, muestro aquí en la cámara. Si alguien quiere comprar, ¿podés hacer envío por encomienda, por ejemplo? Sí, también. Por transportadora suelo enviar a la gente, tranquilamente. Entonces te pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Sí. Como Freddy Eduardo Gómez. Sí. Y háblame del dibujo, porque tenés talento para el dibujo. En una oportunidad te iba a pedir para que me dibujes, para tener mi foto de perfil de Facebook y WhatsApp, ese dibujo. Pero después dije, no le iba a escribir. Le escribí a otro que empezaba a dibujar y no me envió mi dibujo. ¿No te envió? Sí, seguramente que quedé más lindo de lo que ya estoy, ¿verdad? Pero... Se sorprendió, ¿verdad? ¿Cómo empezaste con el tema del dibujo? El dibujo también desde niño me gustaba. Siempre me gustó dibujar el rostro humano principalmente. Por eso siempre miraba los videos de los retratistas. Y me considero autodidacta en ese sentido porque acá en Paraguay también otra falencia, no hay una escuela de arte donde te enseñe así cómo dibujar, así las técnicas y eso. Entonces también fui priorizando en ese sentido el dibujo hasta llegar al retrato realista, porque me gusta también darle el sentido real a cada dibujo, viendo la tonalidad, la sombra, el brillo, la luz y eso. Y siempre dibujo, hasta ahora sigo dibujando y también hago también así por encargo. ¿Ah, sí? Entonces, Sí. Entonces te envío ya mi foto. Sí. Hay jóvenes que, como te decía, yo empecé y quedó ahí en el camino, ¿verdad? Y seguramente el borrador está en algún lugar archivado, ¿verdad? ¿Qué tengo que llevar en cuenta para llevar en un papel algo que yo siento? Cuando te llega la inspiración, ahí tenés que aprovechar, porque no todo el momento estamos inspirados. De repente ves así una hormiga que está llevando una hoja y decís, oh, wow, mira cómo hace para llevar eso. Entonces agarrás ahí tu papel y escribías lo que te llega en ese momento, porque si no anotas en ese momento, te pasa. Y siempre tenés que estar consciente de que tu trabajo es escribir, todo momento. Sin ninguna técnica, Sin solamente ninguna escribir. técnica, solo escribir. Y después, con el tiempo, vas a darte cuenta en qué parte mejorar, qué parte agregar. Y lo importante es también, como dijiste, tener archivado. Es como meter en un freezer tu trabajo y volver a leerlo de aquí a 15, de aquí a un mes. Y ahí te vas a dar cuenta si te sorprende o no. O si conviene dejar nomás o borrar o cambiar todo. Eso es importante. Yo creo que cuando uno escribe desde su propia experiencia se transmite. Por eso repito, este libro me transmite a mí, parece que yo me siento parte de tu libro. Porque ¿quién no ha sufrido alguna vez una decepción amorosa, verdad? Y entonces la recomendación a los jóvenes, yo valoro tu trabajo también por otro lado, porque podrías ser o podrías inspirar a otros jóvenes a que se animen y salir de los malos vicios. Sí. Es muy bueno escribir, es muy bueno tener un trabajo impreso. No sé si en Natalio hiciste en otros, seguramente que sí, ¿verdad? Pero que un joven lo haya hecho en un tiempo difícil, en tiempo de pandemia, se valora el doble. Y yo creo que puede ser pasatiempo para los jóvenes. Realmente muy buena visión tenés en ese sentido, porque yo también en la etapa de la adolescencia, en vez de caer en los vicios, lo que hacía para desahogarme era agarrar un bolígrafo y desahogarme. Sacas todo lo que tenés. Le contás a tu cuaderno. Le contás a tu cuaderno toda tu intimidad. Le decís todo lo que te pasa y te sentís livianito, te sentís tipo relajadora. Esa sensación a mí me daba escribir. Por eso es lo que en vez de enviciarme con la droga, con la bebida alcohólica, ¿verdad? Me enviciaba con la lectura y con la escritura. Ahora, falta que los padres también le motiven a sus hijos y que sean ellos el nexo entre los libros y los hijos, para que porque esto es conocimiento. Yo pago 50.000 y es conocimiento puro que yo estoy adquiriendo. No todos nomás tenemos ese hábito de la lectura,
Pero se puede, como decía el profesor Alcibiades. Lee un poquito hoy, seguí mañana, repetilo. A mí me gusta más, me concentro mucho más con libros cuando empiezo a leer de novelas, porque te sentís parte de la novela. O sea, la novela te hace sentir parte de ese trabajo, y tu libro también me hace sentir parte de tu trabajo. Y no todos los autores te hacen sentir de esa manera. Entonces, felicito tu trabajo. Ojalá que los que estén escuchando la radio o viendo por la televisión puedan comunicarse contigo, puedan adquirir tu libro sin problema. Lo puedes enviar a través de encomienda, sí, en donde sea. Y así vas a tener más motivación para seguir imprimiendo y haciendo otros libros, porque me imagino que no es el único que lo vas a lanzar después del éxito que tiene este libro. Sí, gracias Freddy por tus palabras. Sí, en borrador tengo 5 libros que seguramente en el transcurso de estos meses iremos lanzando, y la motivación que me dio este reconocimiento es bastante, me enchufó y me dio más ganas de seguir. Yo ahora todos los días estoy prendido ahí editando otra vez, viendo la forma de que quede bien pulida mi obra, y ya me pongo ya el saco de escritor, porque te cuesta eso, porque muchos dicen para ir, te quiere hacer sentir de menos a algunas personas, pero es difícil porque el Paraguay es un país donde sinceramente no se lee, no le gusta leer a la gente. Estamos más en las redes sociales para compartir memes o otras cosas que no son tan relevantes, ¿verdad? Pero yo me encariñé con la lectura y le insto también a los jóvenes a que se dediquen a esto, porque da gusto y tiene resultados bastante positivos. ¿La familia cómo lo recibió toda esta repercusión? Bastante orgullosa, mi familia se siente muy orgullosa. Ahora están escuchando la familia Gombrán de Tabaí. Tengo mi tío Natividad Gómez, Natalia 63. Está mi tía Polonia también, y mi familia Benítez de Puerto Triunfo. Están enganchados ahora al programa y realmente se sienten muy orgullosos. Te agradecemos mucho por venir a compartir con nosotros, y este libro lo voy a seguir leyendo. Igual si me dicen que ando enamorado, ¿verdad? Pero todas las mañanas buscamos darle algo diferente, ¿verdad? Y yo recomiendo que compren este libro. Muestro de vuelta en pantalla. Freddy Eduardo Gómez es de Natalio. Este libro cuesta 50.000 guaraníes. Amor que mata, Boraljú hace. El libro está en castellano y está en guaraní. Decía yo que lo iba a compartir en mi estado, porque tranquilamente se puede usar como indirecta. Ahora pues son más así de publicar algún estado en las redes sociales. Y bueno, Freddy, gracias por venir. Dedicaste 2 días de tu tiempo, y lo bueno se hace esperar en Guayama. Claro, gracias Freddy por invitarme, por traerme hasta aquí. Es una radio muy importante, sabemos la repercusión que tiene la radio de Don Juan Afara, que tiene mucha audiencia, el tiempo que tiene en el aire su radio, ¿verdad? Y me siento muy honrado y contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Freddy Eduardo Gómez, autor de Amor que mata, Boraljuasu, poesía bilingüe Ñe Potuñe Coime, el libro que lo pueden adquirir buscándole a él en Instagram o en Facebook como Freddy Eduardo Gómez, y ahí ya conversan directamente con él. Firmado, el libro lo entrega a cada persona. Muy bien. Son las 9 de la mañana con 51 minutos. La pausa, ya estamos regresando. Frecuencia abierta. Todo lo que necesitas saber.